a escuchar. Entonces, ¿dónde reinó Saúl? Reinó Saúl sobre Israel. Ah, eso es interesante. Estamos hablando del cielo. Saúl llegó a reinar sobre Israel porque Israel son todas las personas que están en la parte más baja de la pirámide. Cada figurita que ustedes van a ver en rojo son las personas. Eso representa a todas las personas. Pero cuando dicen que el rey Saúl reinó sobre Israel, significa que el rey Saúl era el que estaba en el cielo. Pero ¿quién era el que reinaba antes de Saúl? Antes de Saúl reinaba el tetragramatón. De tal manera, cuando Israel pidieron un rey que reinara sobre ellos, y sobre, para muchas personas, el que está arriba, pues simplemente está en el cielo. Y es lo que la gente no entiende. Por esa razón, entender Biblia en visión celestial es totalmente diferente a entender Biblia con aquellos que son charlatanes y mentirosos. Y no importa si son maestros, no importa si son los sabios del planeta Tierra, no importa si son teólogos, doctores en teología, pero ellos no les van a enseñar lo que yo les voy a enseñar hoy. Antes de que Saúl ocupara este trono, el que estaba sobre Israel se llamaba Jehová, Yahvé, Dios, Señor, era Hashem, el tetragramatón. Por esa razón es tan importante que ustedes vengan a visión celestial para que entiendan qué es el cielo. Porque resulta de que en este momento miles de personas están en el cielo. En este momento, así como ustedes entienden cielo. ¿Qué es cielo para ustedes? Para la mayor parte de personas que me están escuchando, cielo es el espacio celeste. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, ¿qué más? Cuarto cielo, quinto cielo, hasta el séptimo cielo. ¡Qué interesante! ¿Y en cuál de esas etapas de ese cielo quiere estar usted? ¿Usted quiere estar en el segundo cielo, en el tercer cielo, en el cuarto cielo, en el quinto cielo, en el sexto cielo, en el séptimo cielo? ¿En qué parte del cielo? Porque mucha gente dice, yo quiero ir al cielo. Pero ¿y dónde queda el cielo? Porque en este momento, de acuerdo a tu percepción, es que en este momento miles de personas están en el cielo. ¿Y por qué? Porque van viajando de Estados Unidos. ¿A dónde? A España. Otros están viajando de Guatemala a Nueva York. Otros de México a otro país. Y en Latinoamérica igual, todo el mundo viajando. Están en el cielo. Pero si usted estuviese en una conversación con una persona que va en un avión en el cielo, entonces la persona diría, yo también quiero ir al cielo. Pero ¿cómo quieres ir al cielo si ya estás volando en el cielo? Lo que sucede que en términos bíblicos, el cielo es la jerarquía, es la potestad. Por esa razón, si ustedes entienden cielo como hasta este momento lo están entendiendo, entonces necesariamente ustedes tienen que aceptar. Y yo sé que muchos van a renunciar hoy de querer ir al cielo. Porque resulta de que Apocalipsis capítulo 12, nosotros siempre les hemos traído este tipo de mensaje. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice,
Léanlo, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Pero no lo lean con los ojos cerrados, por favor, porque la mayor parte de personas pasan de noche. No ponen atención. Yo no quiero que ustedes sean vacas hoy. Yo no quiero vacas. Yo no quiero. Por esa razón, es importante que ustedes lean Biblia. Porque recuerden que Jehová no tiene misericordia. Y si Jehová estuviese aquí, no tendría ningún problema de llamarles vacas a ustedes. ¿Sí? Jehová no tendría ningún problema de llamarles vacas a ustedes. Escuchen Amós capítulo 4, versículo 1, antes de que vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Amós capítulo 4, en el versículo 1. Escuchen. Oíd esta palabra, vacas de Basán. ¿Cómo dijo? Oíd esta palabra, vacas de Basán. ¿Y cuántas personas levantaron la mano y dijeron, pero ¿por qué Jehová nos está llamando vaca? Por esa razón los judíos dicen, es que la gente de las otras naciones, ellos son como bestia, son goim, son nuestros esclavos. Cuando se va a construir nuestro tercer templo, cuando se va a sentar nuestro Mesías, entonces nosotros tomaremos control de todas las naciones y cada uno de nosotros tendrá a su servicio 2,800 esclavos. Por esa razón, en este momento ellos corren porque se levante el tercer templo de Jerusalén. Pero para poder levantar el tercer templo de Jerusalén, necesariamente deben presentar un sacrificio mayor que el sacrificio de Salomón. ¿Saben ustedes cuánto sacrificio ofreció el rey Salomón por el segundo templo de Jerusalén? Resulta de que para que ese templo fuese levantado, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 33 dice: sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en que el mes que él había inventado de su propio corazón. ¿Escucharon eso? Por esa razón, es importante que ustedes entiendan que Salomón, para poder dedicar el templo de Jerusalén a Jehová, sacrificó 22,000 bueyes. Ya se quitó, no se preocupen. En Primera de Reyes, capítulo 8. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 63, dice así. Ya me parecía raro que estaba leyendo otro capítulo. Dice así: y ofreció Salomón sacrificios de paz. ¿Qué significa eso? Muerte. Por esa razón, cuando ustedes vuelvan a escuchar de la boca de un líder religioso, paz, significa muerte. Lo que ellos están anunciándole al mundo
es que viene muerte. ¿Qué es eso de sacrificio de paz? Para entender necesariamente yo tengo que entender que es un sacrificio. Si yo no entiendo qué es un sacrificio, yo pensaré que está adorando a Dios. Si yo no entiendo qué es un holocausto, yo no voy a entender cuando me hablan de holocausto. Por esa razón, utilicen su diccionario. Cuando hay palabras que ustedes no comprenden, vayan a su diccionario. Escuchen. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Entonces, si ustedes usan su cerebro, si ustedes utilizan su razón, necesariamente tienen que preguntar, pero en el templo, o sea, imagínense ustedes en este momento, ciudad de Dios. Imagínense en este momento, catedral de cristal. Imagínense por un momento un templo muy bonito de tu nación. Ya sea católico, ya sea adventista, ya sea mormón, príncipe de paz, Ebenezer, el Shaddai, no importa. Lo importante es que ese templo dicen que es de Dios. Pero resulta de que dicen que Salomón ofreció sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Ahora la pregunta es, si esos animales fueron sacrificados en el altar, porque Jehová dice que la sangre debe de ser ofrecido en el altar, ¿cómo creen ustedes que era el olor o era lo contrario que se sentía en el templo de Jerusalén? ¿Será que el templo de Jerusalén olía a perfume o apestaba a sangre? ¿Ustedes qué piensan? Que el templo de Jerusalén, escuchen. Y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Ahora, pónganse ustedes a pensar que Ciudad de Dios de Cash Luna, un lugar para el cual invirtieron más de 40 millones de dólares. Y si en ese lugar se sacrificaran 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, ¿será que ese lugar va a oler a perfume o va a apestar a sangre de muerto? Pero sin embargo las personas no cuestionan. Lo interesante es que nos dicen a nosotros en Isaías capítulo 66, Isaías capítulo 66 dice: el que sacrifica buey es como que si matase a un hombre. ¿Cómo dijo? El que sacrifica buey es como que si matase a un hombre. Entonces la pregunta, Salomón, ¿será que Salomón sacrificó bueyes animales o hizo exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno de Israel ahora, que está matando a miles de niños, a miles de hombres? ¿No serán esos los bueyes que están poniendo en sacrificio para poder dedicar el tercer templo a Jehová? ¿Qué piensan ustedes? Porque si Jehová no tiene ningún problema para decir a los hombres: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. ¿Cómo?
oíd esta palabra, vacas de Basán que estáis en el monte de Samaria. Entonces necesariamente yo tengo que pensar, ¿será que Salomón sacrificó 22,000 bueyes? ¿O es que sacrificó 22,000 hombres? Porque es importante que ustedes tengan que entender su Biblia. Y dice, el que sacrifica oveja como que si degollase un perro. Pero Jehová dice que Él no quiere sacrificio de perros. Pero lo interesante es que en la dedicación del templo de Jerusalén no tuvo ningún cuidado. Nunca dijo, no, yo no quiero sacrificio de ovejas, porque para mí es como un perro. Eso no dijo. Lo que sí encontramos en el texto bíblico es que a las personas que no son del linaje de Israel se les conoce como perros. ¿Cómo dije? Eso fue lo que dije. Que las personas que no son del linaje de Israel, en el texto bíblico se les conoce como perros. Por esa razón yo les hice una pregunta muy sencilla. ¿Cómo creen ustedes que estaba el templo de Jerusalén si en verdad en el altar del templo de Jerusalén sacrificaron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas? ¿Será que ese lugar olía al mejor perfume que usted se echa? ¿O será que apestaba a sangre? ¿Qué piensan los que dicen que yo saco los textos fuera de contexto? Lo importante es que usted razone, lo importante es que usted analice. Pero como este no es mi tema es mejor que esta. Para todos los que dicen que quieren ir al cielo, ahora yo les pregunto, basado en la respuesta de todos, ¿será que en el cielo no hay guerra? Porque todos quieren ir al cielo, quieren escapar de este mundo. Dicen que este mundo está lleno de pecadores, asesinos, violadores, secuestradores. Entonces las personas dicen que quieren ir al cielo. Pero antes de que usted comience con su viaje, es importante que hoy se pregunte a usted mismo, honestamente, ¿será que en el cielo, quiénes habitan en el cielo actualmente? Pues sí, porque las personas no creo que ya estén en el cielo. ¿Quiénes estarán en el cielo actualmente? ¿Quiénes piensan ustedes que están en el cielo? ¿Será que los ángeles, los arcángeles? ¿Quiénes más están en el cielo? Por esa razón es importante que ustedes comprendan. Mire, si usted me dice a mí, Francisco, en el cielo están los ángeles, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿y qué son los ángeles? Pero otra pregunta bien importante para todos es preguntar a los seres humanos, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios está en el cielo? ¿Será que Dios está en la tierra? ¿O será que Dios está debajo de la tierra? Porque las personas dicen que quieren ir al cielo porque en su pobre mente se imaginan que Dios está en el cielo. Y no comprenden que ellos mismos han confesado con su boca que Dios es omnipresente. Entonces dice Juan, ¿y tú a dónde quieres ir? Pues el lugar donde menos quisiera ir es en el cielo. Porque resulta que todos los problemas del mundo vinieron del cielo. Por esa razón yo les pregunté, ¿qué piensan? ¿Será que en el cielo hay guerras?
¿Será que en el cielo hay conflicto? ¿O es que allá en el cielo todo es, vamos a amarnos los dos? ¿Será que allá en el cielo se aman todos? ¿Será que en el cielo no pelean? ¿Será que en el cielo todo es, como dicen las personas, solo los santos van al cielo? Pero ¿cómo los santos van al cielo si quienes enseñaron a los hombres la maldad fueron los ángeles? ¿Cuántos saben que fueron los ángeles que enseñaron la maldad? Pero para muestra un botón, ahora sí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Busquen su texto, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. ¿Y qué dice? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué? Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Pero no que en el cielo no hay batallas. No que en el cielo es todo amor y puro amor, puros besitos, abrazos, que mucha gente dice, yo quiero ir al cielo. Pero ¿de qué cielo estamos hablando? Por esa razón, solo en visión celestial ustedes van a entender qué es el cielo. Porque de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Y yo necesito saber si todos ustedes comprenden qué es una batalla. Si no saben qué significa batalla, entonces busquen el significado de la palabra batalla. Dice: combate o serie de combates de un ejército con otro. ¿Cómo dijo? Combate o serie de combates de un ejército con otro, o de una armada naval con otra. Acción o conjunto de acciones ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. ¿Saben ustedes cuáles son los sinónimos de batalla? Los sinónimos de batalla es contienda, conflicto, enfrentamiento, pelea, lucha, cruzada. Entonces necesito comprender, momento, si yo quiero ir al cielo y en el cielo resulta de que allá en el cielo mandaron para abajo al diablo, mandaron para abajo a Satanás, entonces yo necesito comprender de dónde se originó la maldad. ¿Será que la maldad lo aprendieron los hombres? ¿De quién aprendieron la maldad? Imagínense que ustedes se pongan a pensar en un momento. Resulta de que nos dicen a nosotros, o por lo menos los que tienen hijos, cuando el niño va creciendo dice: cuando yo sea grande yo quiero ser igual que mi papá. De hecho hay canciones de niños que dicen: yo cuando sea grande yo quiero ser igual que mi papá. Entonces la pregunta es: ¿y de dónde aprendieron los hombres a matarse unos a otros? ¿De dónde aprendieron los hombres a subyugar al otro? Porque recuerden ustedes que cuando Jehová hizo a Adán, lo puso como Señor sobre Eva. En otras palabras, Adán estaba en el cielo
¿Y la mujer en dónde estaba? En la tierra. En otras palabras, jerarquía. ¿En dónde estaba Adán? Adán estaba sobre Eva. Ahí está. Ahora escuchen lo que yo les voy a decir, para que ustedes entiendan de qué cielo estamos hablando en la Biblia. En Génesis capítulo 3, resulta de que en Génesis capítulo 3, en el versículo 13, dice: entonces Jehová, porque es el tetragramatón, es el eterno, es Dios, hablando con ¿quién? Hablando con Adán. Significa que los dos estaban en el mismo nivel, porque para que Adán pudiese hablar con Jehová, Jehová debía estar en el mismo nivel de Adán. Entonces Jehová dijo a la mujer, pero no estaba a su nivel. Entonces Jehová le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová dijo a la serpiente, bueno, vamos a ir a la mujer, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo Jehová, hablando a Eva. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Ahora escuchen: y tu deseo será para tu marido, y él, Adán, se enseñoreará de ti. Entonces, cuando Eva miraba a Adán, lo miraba para el cielo, porque estaba encima de ella, era su señor. ¿Entienden ustedes a qué se le llama señor en la Biblia? Necesariamente ustedes tienen que comprender que Eva debía reconocer el señorío de Adán, porque Adán estaba arriba y ella estaba abajo. Vamos a confirmar acá. Por esa razón ustedes tienen que aprender a leer Biblia. Adán era señor de Eva. Ahora sí lo entendieron. ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? Adán estaba encima de Eva en autoridad. Vuelvan a escuchar. Y dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿cuál es la razón de la batalla en el cielo? Porque nos dicen a nosotros esto. Escuchen. Después hubo una gran batalla en el cielo. Pero ¿cómo va a haber una batalla en el cielo si allá en el cielo solo los santos llegan allá? Es la esperanza de todo cristiano que le salgan alas y volar para el cielo. ¿O no es la esperanza de los cristianos? ¿Cuál es la esperanza de los cristianos? Volar para el cielo. Qué bueno, Ernesto. Ahora sí ya entendió por qué la chipla cayó. Sí. La esperanza de todos los cristianos es ir para el cielo. Pero resulta que allá en el cielo suceden perversidades. Resulta que el gran dragón, que se llama Diablo y Satanás, vino del cielo.
Escuchen, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Y para qué la batalla? Pues porque ellos entraron en conflicto, porque batalla significa acción o conjunto de acciones. Escuchen, acción o conjunto de acciones ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo del gran dragón llamado Diablo y Satanás? ¿Cuál creen ustedes que era su objetivo? Convertirse en Dios de los hombres. Ese era el objetivo de Jehová. Porque el hombre era superior a él. ¿Eso fue lo que dije? Exactamente eso fue lo que dije. Que el hombre es superior a Jehová. Y entonces las personas van a decir: Francisco, estás blasfemando contra Dios. Pero todo lo que yo les digo aquí, yo se lo demuestro. Sí. En Visión Celestiales se les demuestra con textos bíblicos por qué nosotros los hombres, o sea, hombres significa hombre, mujer. Porque recuerden que en el principio, Génesis capítulo 5, en Génesis capítulo 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. En el principio, ¿cómo se llamaba la mujer? Adán. En el principio, ¿cómo se llamaba el hombre? Adán. Hasta que apareció el destructor de la familia. Hasta que apareció el diablo. Por esa razón su texto dice que lo que Dios unió, que no lo separe el diablo. Pero si ustedes analizan, otra vez Jesús exponiendo a Jehová. ¿Se recuerdan de ese texto o no se recuerdan? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Dice: lo que Dios juntó, que no lo separe, ¿qué? Hasta que la muerte los separe, dice. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Eso es lo que dice su texto. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Pero resulta que Jehová separó al hombre de la mujer. ¿O ustedes no se han dado cuenta que lo separó? Me van a decir que no entendieron el mensaje. Por esa razón yo le digo a las personas, mucha gente me critica a mí, me dice: Francisco, pero es que usted saca los textos de contexto. Yo no lo estoy sacando de contexto. Yo les estoy revelando lo que nadie les va a revelar a ustedes. Mateo capítulo 19, versículo 6. Dice: así que, escuchen, así que no son ya más dos, sino una sola carne, una sola. Y los dos serán una sola carne. ¿Escucharon eso? Los dos serán una. ¿Sí? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Y en dónde está ese principio? Ese principio no aplica en Jehová. Escuchen, por eso mucha gente dice:
Francisco, es que Jesús es el mismo diablo, Jesús es el mismo Satanás. No es el mismo. Jesús trataron de borrarlo, trataron de que ningún ser humano se levantara. Porque Jesús fue el primero en advertir a los hombres que el Dios que los hombres tienen por padre es el mismo diablo y Satanás. Escuchen. Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo, pero eso no lo hizo Jehová. ¿En dónde encontramos en el principio varón y hembra los hizo? Génesis 1. Muevan su Biblia a Génesis 1. Génesis capítulo 1 se habla de un principio. Por esa razón yo le digo a las personas, miren, hablar de Jehová es hablar de un billete falso, que tiene todas las características del verdadero, pero no es verdadero. Eso es Jehová. Jehová quiere tener todas las características del verdadero, pero se queda expuesto por sus obras. Por esa razón Jesús dijo: todo árbol por su fruto es reconocido. Todo árbol por su fruto es reconocido. Entonces viene Jesús y vuelve a exponer a Jehová. Y dice: ¿acaso ustedes no han entendido el Génesis 1, 26, 27, 28, 29? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, ¿y cómo los hizo? Primero hizo al hombre, como es un Dios insensato, buscó entre las bestias, apareó a Adán con bestias para ver si encontraba qué animal ayudaría a este hombre. Eso es la insensatez de Jehová. Comparen lo que yo voy a decir para que ustedes después digan que yo no sé lo que estoy hablando. Escuchen lo que yo estoy hablando, sienten a sus hijos, sienten a su pareja, y que todos analicen lo que yo digo. Y si el conjunto de cerebros, si la cantidad de personas es superado por la insensatez, pues lo que yo estoy hablando no tiene sentido. Pero estoy seguro que aunque se sentaran buenos teólogos, llegarían a la misma conclusión de lo que yo les estoy hablando. Porque una persona inteligente escucha, analiza, piensa. Escuchen. Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahora leamos la obra de Jehová si en verdad lo hizo varón y hembra. Vamos a leer la insensatez de Jehová. Génesis capítulo 2. Escuchen esto. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Hizo a la mujer? No. ¿Y por qué estoy seguro que no hizo a la mujer? Porque en el versículo 18 dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Por esa razón, pastores, ya dejen de engañar a la gente. ¿Escucharon? Escuchen las palabras de Jesús. Escuchen las palabras. Jesús respondiendo les dijo, estoy leyendo Mateo capítulo 19, versículo 4. Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. ¿Cómo dice que dijo? Dice que en el principio, varón y hembra, varón y mujer los hizo. Ahí está, varón y hembra los hizo. En el principio, varón y hembra los hizo, hasta que apareció la estupidez de Jehová. La estupidez de Jehová no los hizo varón y hembra. En Génesis capítulo 2, versículo 7 encontramos que Jehová es tonto, porque él se quiere pasar por Dios, pero su ignorancia es tan grande que él se expone. Por esa razón Jesús dijo: ninguno de ustedes puede servir a dos señores, porque todo árbol por su fruto es reconocido. Entonces, de acuerdo al mensaje de Jesús, ahora vamos a hacer otro diagrama. De acuerdo al mensaje de Jesús, Mateo capítulo 19, versículo 4, Jesús sustenta que en el principio varón y hembra. Dice Jesús que en el principio fueron hechos varón y hembra. Esto me parece a mí sabiduría. Porque ¿cómo es posible que la vaca tenía a un toro, que el león tenía a la leona, que estaba el gallo y la gallina, pero resulta que el pobre Adán estaba solito? Porque en Génesis capítulo 2, lo voy a poner con azul, o lo ponemos con negro, mejor con negro. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, se hizo Adán, pero no se hizo a la mujer. Ustedes son testigos, ustedes son los sabios, ustedes son los inteligentes. Y quiero ver yo ese nivel de inteligencia que ustedes tienen. Quiero ver si en verdad ustedes son seres pensantes. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ¿cómo puedo estar seguro que no hizo a la mujer? Pues porque el texto bíblico eso es lo que dice. Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 2, verso 18. Y Jehová dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, este hombre, Jehová lo tenía solito. Dice que este hombre estaba solo. Pónganle solo ahí, por favor. Pongan Génesis 2:7. En Génesis 18, Jehová dice: no es bueno que este hombre esté solo. Entonces, mucha gente dice: es que Jesús es diablo, Jesús es Satanás, Jesús es igual que Jehová. Pero Jesús está exponiendo a Jehová. Escuchen lo que dice. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré. Bueno. Entonces este hombre anduvo solo por mucho tiempo. Le haré ayuda idónea. Pero ¿y cómo le vas a hacer ayuda idónea si te falta cerebro? Eres un retrasado. Entonces escuchen qué fue lo que hizo. Jehová
formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. No, Jehová no hizo nada de eso. Jehová lo único que hizo fue hacer un experimento con Adán. Le trajo a los animales para que Adán se apareara con los animales. Por esa razón en la antigüedad nos dicen que hay seres con cabeza de humano, con cuerpo de animal. ¿Y de dónde salieron? Del laboratorio de Jehová, haciendo experimentos con el hombre. Si ustedes no creen en lo que yo digo, vayan, investiguen. ¿Es verdad que hay seres con cabeza humana y cuerpo animal? Y les van a salir un montón en Google. Porque Jehová hizo solo a Adán y dijo: no es bueno que éste esté solo, le haré ayuda idónea. Pero en vez de hacerle a la mujer, lo que hizo es traerle los animales. Escuche, para que los conociera. Escuche. Dice: y Jehová las trajo a Adán. ¿A qué cosa? Los animales. Y Jehová trajo los animales a Adán para que viese cómo los había de llamar. ¿Y cómo se llama eso? Reconocimiento. Jehová reconoció cada animal. Ahora escuchen. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y todo ganado del campo. Ahora escuchen, ¿por qué digo lo que digo? Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Génesis capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ahora escuchen, subrayen su Biblia. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Se dan cuenta que Jehová es un retrasado mental? ¿Se dan cuenta que Jesús sí expuso a Jehová? Jesús les está diciendo a ustedes que Jehová es un insensato, que Jehová es el que separó al hombre de su mujer. Por esa razón dicen: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No, que no lo separe el diablo. Porque el diablo es el que siempre ha separado a las parejas. Escuchen lo que yo les voy a decir. Allá en Brasil, un caso que yo les he dicho acá y que ustedes lo pueden buscar en Google, en YouTube. La pastora estaba en gran intimidad con otro pastor, pero no era su marido. Pero el marido de la pastora, que es otro pastor, los fue a sorprender y los grabó en video. Y entonces la mujer dice: es que Satanás nos engañó. ¿Que quién los engañó? Satanás. ¿En serio? Satanás fue el que los engañó. Bueno, es hora de relax. Dice el ignorante: el único que tiene poder para dar vida es el Dios verdadero. Pero por esa razón, usted tiene que entender que en Jehová no existe la vida. Yo le voy a demostrar a continuación que Jehová es la muerte. Entonces, partiendo de las enseñanzas de Jesús, para dejar claro esto, Mateo capítulo 19, en el versículo 4, Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Pero hasta el día de hoy ningún pastor, ningún profeta, ningún sacerdote les ha dicho a ustedes lo que yo les estoy diciendo: que Jehová no es
de quien Jesús está hablando. Porque si hablamos del principio de Jehová, Jehová primero hizo a Adán, luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, pero no lo hizo. Lo que hizo fue traer los animales a Adán. Y luego dice en el versículo 20, Génesis 2:20, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Pero ¿en dónde lo buscó? Entre los animales. Ya después de que hizo todo esa avería y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces en el principio varón y hembra, si hablamos del principio de Jehová, eso el principio no aplica en la enseñanza que Jesús dijo en Mateo 19, verso 4. No aplica. Porque hasta aquí todavía la mujer ni siquiera lo han hecho. Entonces Jehová, verso 21, hizo caer sueño profundo. Eso es ignorancia. Es la ignorancia que todos los pastores han predicado en todos los templos. Que les han dicho a ustedes que Jehová hizo caer sueño sobre Adán. En otras palabras, lo embruteció. Le cegó el entendimiento, le quitó la inteligencia. De eso se trata eso. Hacer caer sueño sobre una persona es hacerlo inútil. Es que ya no piense, que ya no razone. Entonces dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras dormía, o sea que Adán no estaba consciente. Significa que lo hizo inconsciente. Por esa razón urge que la humanidad comience a pensar, que recobre su conciencia. Por esa razón dicen, somos energía consciente, porque hasta hoy eres energía inconsciente. No logras entender tu lectura. Por más que dices que tienes ojos, tus ojos no te sirven para nada, porque el sueño que Jehová hizo caer sobre Adán está sobre ti. Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Porque hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni oídos para oír, ni ojos para ver, porque viendo lo que yo les estoy enseñando y todavía dicen que yo estoy equivocado. Imagínense eso. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Jesús confirmó? El mensaje que Jesús estaba confirmando era Génesis capítulo 1, versículo 26. En el principio, varón y hembra los hizo. Eso tiene sentido. Escuchen. Entonces dijo Dios, Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¡Wow! Varón y hembra los creó. Pero ¿cómo se llama ese Dios de Génesis capítulo 1? No se llama Jehová. Lean ustedes Reina Valera 1960. No aparece el mentado Jehová. Lean ustedes Biblia Católica Latinoamericana. No aparece Jehová. Cualquier Biblia que le pongan nombre, ya sea Yahvé, Yahweh, Jehová, no aparece en el capítulo 1. Ahora dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahora díganme ustedes, ¿habló de un paraíso? ¿Habló de un huerto? No. Resulta de que en el Génesis 1, 26, 27, 28, 29, toda la tierra era propiedad del varón y la varona. Lo interesante es que el hombre tenía señorío sobre todo lo creado. ¿Escucharon eso? ¿Qué fue lo que dije? Yo no sé si alguien puso atención. Si no pusieron atención, pues entonces significa que ustedes están perdiendo su tiempo. Vamos a hacer esto. De acuerdo al Génesis 1:26, Dios, varón y varona. Significa que ellos estaban a la altura de Dios. Vuelvan a escuchar. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces dice que Dios dice: señoré. Pero ¿sobre quiénes va a señorear? Sobre quiénes son los que están abajo del hombre. Abajo del hombre no está su mujer. Abajo del hombre tampoco hay otros humanos. Abajo del hombre lo que hay, el hombre tenía señorío sobre quiénes, sobre los peces del mar. Peces, ¿qué más? Aves, ¿qué más? Bestias. El hombre sí tenía un señorío, claro que sí lo tenía, pero el señorío del hombre eran las bestias, los animales, los peces del mar. Y creó Dios al hombre, escuchen, creó Dios al hombre conforme a su imagen. Eso es lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y a qué espacio se le llama tierra? Pues se le llama tierra Australia, Francia, España, Rusia, Estados Unidos, Alaska, Argentina, Chile, Brasil, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Eso es todo lo que se les dio a ellos. Escuchen. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. ¿El hombre tenía que trabajar? ¿El hombre tenía que luchar para comer? No. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Entonces, ¿cuál es el propósito de la batalla en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 7? Si yo comprendo que una batalla tiene un objetivo, entonces ahora yo comienzo a pensar: ¿y por qué tuvieron que batallar? Ustedes, los que son religiosos, los que han ido a misa, ¿el arcángel Miguel carga una espada o no lo carga?
Pues resulta que el arcángel Miguel siempre anda con una espada. En otras palabras, el arcángel Miguel es un asesino. ¿Y con quién estaba batallando? Estaba batallando con el dragón, que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué es lo que estaban peleando? Estaban peleando sobre quién sería Dios de este mundo. Ese es el objetivo. Porque una batalla siempre tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la batalla que se está desarrollando en el Medio Oriente? ¿Por qué Israel está en guerra? Y lo interesante es que su batalla se llama Espada de Hierro. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es matar a todos los que se oponen a que se levante el tercer templo de Jerusalén. Matar a esos bueyes, matar a esas vacas, matar a esos perros, porque para ellos son perros, para ellos son animales. Por esa razón Salomón dice que ofreció sacrificio de paz. Y no se recuerdan ustedes que comenzaron a hablar de que iban a luchar por la paz en el Medio Oriente. Por esa razón Tesalonicense dice que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos y no escaparán. Lo interesante que esa frase es de Jehová. Jeremías capítulo 4 versículo 10. Ay, Jehová, de gran manera has engañado a este pueblo, diciendo, paz tendréis, pero la espada ha venido hasta el alma. Ustedes no se recuerdan que antes de que comenzara la guerra de Israel con Hamas, resulta de que estaban diciendo que iba a haber paz en el Medio Oriente. Lo interesante es que si ustedes analizaran la historia, ese grupo que Israel quería destruir, que dicen que son los enemigos, o sea, los de Hamas, resulta que ese enemigo, quien lo creó fue Israel. Israel fue el que creó a ese grupo. Y ahora dice que es su enemigo. Por esa razón regreso yo a Apocalipsis capítulo 12, porque el arcángel Miguel y este dragón son la misma cosa. Y más adelante lo van a entender ustedes. Lo importante es que allá en el cielo resulta de que ocurren puras guerras. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ¿Quién es Miguel? Miguel es Egipto, es faraón de Egipto. ¿Y quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Pues, lamentablemente, el Dios de este libro. El Dios de este libro es el dragón, que fue inventado por Moisés junto con su suegro sacerdote de Madián. Este es el invento de Moisés con su suegro sacerdote de Madián. Recuerden que este libro se gestó en Egipto. Cuando yo conozco la historia, entonces comienzo a entender, fue lanzado. Entonces, esto es para Joker Delgado. Joker Delgado un día me dijo, Francisco, yo creo que en ese mensaje hay algo más. Porque lanzar no significa que fue lanzado. Lanzar también es esto. Lanzar también es esto. Cuando usted lanza algo. Pero también, dice este buen hombre, cuando los artistas logran grabar un disco, dicen, es el lanzamiento del nuevo álbum de Shakira.
es el lanzamiento del nuevo álbum. No sé quiénes son los artistas que están ahora. Entonces, hablemos de que si todavía vive Ricardo Arjona de Guatemala. Entonces, ahora es el lanzamiento del nuevo álbum de Ricardo Arjona. Entonces, lanzamiento no significa que es lanzado, es echado, sino es dado a conocer. Eso significa lanzamiento. Y el que fue lanzado para ser Dios en todo el mundo fue Jehová. Por esa razón yo necesito entender qué es cielo. Pero como Jehová es la insensatez, Jehová siempre lo dijo. En el Éxodo capítulo 20 encontramos a Jehová en el cielo. Imagínense eso. Vámonos a Éxodo capítulo 19, en el versículo 20, y vamos a entender en dónde está Jehová. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. ¿Y qué es descender? ¿Qué es descender? Se colocó en la parte más alta de la jerarquía. Eso es descender. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Está bien. ¿En dónde está Jehová? ¿Dónde está ¿En dónde está Jehová? Entonces vamos a cambiar de mapa porque esto no tiene nada que ver con esto. Aquí está. Este lo he hecho en... Aquí está. Entonces aquí está Jehová. Ahora olvídense ustedes del triángulo. Imagínense que es el monte Sinaí. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí. ¿Quién está aquí? Jehová. ¿En dónde está? En el monte Sinaí, en lo más alto de una montaña. Ahora escuchen, Éxodo capítulo 20, estamos en Éxodo 19, 20. Ahora muévanse a Éxodo capítulo 20. Pero en el versículo 22, las cosas cambian. Éxodo capítulo 20, versículo 22, dice, y Jehová dijo a Moisés. Entonces Moisés estaba por allá con ¿dónde está Jehová? Porque recuerden ustedes que Adán hablaba con Jehová, pero Moisés también hablaba con Jehová. Recuerden que estos dos hablan con Jehová. Adán hablaba con Jehová, Moisés hablaba con Jehová. Entonces, para poder entablar una conversación, para que podamos decir que estamos cara a cara, tenemos que estar en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Entonces nos dicen a nosotros, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés. Moisés estaba aquí con la plebe, estaba aquí con el pueblo de Israel, pero le dice Jehová, sube a mí. Subió entonces él sobre la cumbre del monte. Ahora Moisés ya no está con el gentío, ya no está con la gentuza, ya no está con la plebe. Ahora ya está a la altura de Jehová. Pero si ustedes se pasan al Éxodo capítulo 21, ahora dice, en Éxodo capítulo 21, Éxodo capítulo 20, versículo 22, y dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, así diles a estos, a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo a vosotros. ¿Que cómo? Que dice que les dijo que les habló desde el cielo. Pero ¿qué es el cielo? La parte más alta. En otras palabras, cuando el presidente habla, te está hablando desde el cielo.
porque es la voz del que está en lo más alto. Ahora toda la gente de abajo, ¿qué tienen que hacer? Obedecer. La gente de abajo tiene que obedecer, porque habló la máxima autoridad, la jerarquía más alta. Por esa razón, entonces, ahora entendiendo algo de eso, y espero que lo hayan entendido, regresamos a Apocalipsis capítulo 7. Después hubo una gran batalla. ¿En dónde? Una batalla de tronos. Una batalla en el cielo. Porque si el cielo para ustedes es un paraíso, wow, necesariamente tienen que saber que los que ya están en el paraíso es Kashluna. El que ya está en el paraíso es tu pastor. El que ya está en el paraíso es el Papa. Ellos tienen lo mejor. La mejor comida, el mejor vino, las mejores mujeres. Tienen yates, tienen avionetas, tienen avión, tienen limusinas, tienen carro blindado, tienen mansiones. Ese es el paraíso de Jehová. Ese es lo que se conoce como el paraíso de Jehová. Ahora bien, el huerto de Edén, ¿qué es para ustedes? Entonces la gente dice que ellos quieren ir al paraíso, donde estaba Adán cuando fue echado fuera. En serio, ahí quieren ir ustedes. Entonces, lo que realmente quieren ustedes es convertirse en unos verdaderos esclavos. Porque resulta que en el Génesis capítulo 1, pues resulta de que el hombre ni tenía que trabajar, porque tenía todo lo que necesitaba. Escuchen. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. ¿Saben qué se me acaba de chispar en este momento? Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, en el versículo 24. Todo lo contrario al Dios que predican en los templos. O sea, ese Dios de Génesis 1, 26, 27, 28, 29, no es el Dios que predican los pastores. Porque el Dios que predican los pastores es el Dios inventado, o sea, Jehová, Yahweh. Porque para poder llevar a cabo un plan, yo necesito dar a la gente parte de una verdad. Porque de lo contrario, no me van a creer lo que yo les voy a hablar. Les tengo que decir que ese Dios crió a los animales, crió al hombre. Pero como siempre han existido personas que están a favor de los hombres. Siempre han existido aquellos que de verdad ayudan a los hombres, ayudan a la humanidad. Y es lo que la gente no entiende. En este momento tenemos más de 586 personas en Visión Celestial YouTube. ¿O no es cierto que hay más de 580 personas allá en YouTube? Sí. ¿Quieren ir a verlo? Suscríbanse. Si es la primera vez que llegan, tomen esa decisión. Suscríbanse a Visión Celestial. Es totalmente gratis en YouTube. Nadie paga nada. Por esa razón, hoy es tu oportunidad para que te puedas suscribir. Completamente gratis. Me estás visualizando en Facebook.
totalmente gratis. ¿Estás visualizándome en TikTok? Totalmente gratis. De tal manera que si hay una persona que dice: Francisco, te bendigo, es porque le nació en lo más profundo de su corazón. Y lo hizo con la convicción que lo que yo estoy hablando ayuda a los hombres, nada más. Así es que gracias por los tap a la pantalla en TikTok. Gracias, póngale tap a la pantalla. Suscríbete al canal de Visión Celestial, porque vienen cosas maravillosas y extraordinarias para los hombres. Cuando yo leo Génesis 1, 26, 27, 28, 29, veo que Dios no le dijo al hombre: te voy a dar comida, pero si me traes oro, plata, cobre. No. Lo hizo conforme a su imagen, semejanza. Le dio toda la tierra para que lo sojuzgue. Y en todo árbol que hay semilla y fruto, debes alimentarte de eso. Por esa razón lo veo yo como un paraíso, porque no encuentro en dónde el hombre debía trabajar. Entonces viene este momento, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué cosa? Vida, aliento y todas las cosas. ¿Escucharon eso? Ni es honrado por manos de hombres, que no necesita nada tuyo. Aliméntate, coma tu dinero, porque Dios ya te bendijo desde el principio. Cuando bendijo, por eso dice en Romanos: si la raíz es santa, considérate dichoso, porque tu Padre, eso fue lo que dio sobre ti. Te bendigo, hijo, te bendigo, hija. Eres Señor de las bestias, eres Señor de los animales. Eso significa bendecir a alguien. Por eso dice: y los bendijo. Pero no solo de palabra, sino está demostrando que sí es así. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Para mí ese es el Padre perfecto. Por esa razón Hechos capítulo 17, versículo 25 dice: ni es honrado por manos de hombre, como que se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero miren lo que Jehová hizo al hombre. Dice que a ese hombre que Él formó, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un animal. Una persona que ya no piensa, ya no razona. Jehová lo había llevado a un sueño profundo, donde el hombre ya no pensaba. Ahora escuche. Lo tomó, dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Y por qué hasta el día de hoy los hombres dicen que el huerto de Edén es un paraíso? Porque está el sueño de Jehová sobre ellos. Porque se cumple en ellos lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni oídos para oír, ni corazón
ni ojos para ver. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni oídos para oír, ni ojos para ver. Porque leyendo ni siquiera logran entender que lo que el hombre tenía en Génesis 1, 27, 28, 29, ahora el hombre se le había quitado. Ahora al hombre se le había puesto en un pedazo de tierra, en un espacio pequeño, en un huerto, pero no para que disfrutara, sino para que trabajara. Por eso cuando la gente dice es que el paraíso es algo muy bonito, no, señor, usted no entiende Biblia. Tu Biblia no dice que es un paraíso, tu Biblia dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Y para qué lo puso? No para que disfrutara, para que lo labrara. ¿Cómo dijo? Para que lo labrara, para que lo guardara. ¿Eso qué significa? ¿Hay criminales? En otras palabras, comenzó a dividir la tierra en porciones, donde si te metes a mi huerto, entonces yo te mato. Eso es lo que le está enseñando Jehová a ese hombre. ¿Para qué va a guardar el huerto? ¿De quién lo va a guardar? Pues de su prójimo. Jehová entonces estaba enseñando al hombre a matar, cosa que la gente no entiende. Se supone que es el único hombre en la tierra. Entonces se le dice: bueno, este es el huerto que te toca, pero tienes que trabajar y tienes que cuidar. ¿Y cuidarlo de quién? Si dicen que era el primer hombre, lo que la gente no sabe es que estos ángeles estaban batallando por un objetivo: quitarle al hombre su señorío. Por esa razón les dije que les iba a hablar de un libro que muchos no lo tienen en este momento. Ahora nos vamos a ir a la Biblia Católica Latinoamericana, o Dios habla hoy. Si usted tiene Dios habla hoy, ábrelo por favor y busca en ese libro un libro que se llama Sabiduría. Dios habla hoy. Creo que lo tiene. Lo voy a buscar. Si lo tiene, yo les confirmo. Estoy seguro que sí lo tiene. Ahí está, sí lo tiene. La Biblia Dios habla hoy tiene un libro que se llama Sabiduría. En el versículo 23 dice así: en verdad Dios creó al hombre para que no muriera. ¿Cómo dijo? En verdad Dios creó al hombre para que no muriera. Por esa razón los hombres vivían muchos años, porque se les había dado alimento. Pero hoy los hombres comen. ¿Saben ustedes cuál es el alimento de los hombres actualmente? Ustedes me van a decir que los hombres se siguen alimentando como la orden de Génesis 1:29. Me van a decir ustedes que ustedes se alimentan basado a Génesis 1:29. La gente se pregunta: ¿y cómo hicieron esos antiguos que vivían 1000 años, 900 años? Entonces, el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 23, dice: en verdad Dios creó al hombre para que no muriera, porque su alimento, pues no era carne muerta. El alimento del hombre, escuchen, Génesis 1:29. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces el alimento de los hombres de la antigüedad
eso sí que era alimento. Ahora pregunten ustedes por qué se llenan de cáncer, por qué se llenan de tumor, por qué es que ustedes viven enfermos, porque la comida de ustedes no es esa. La comida de ustedes es la comida de Jehová. ¿Saben ustedes cuál es la comida de Jehová? La grosura de la carne. ¿Saben ustedes cuál es la comida de Jehová? Escuchen. Bueno, vamos a ir a este texto de tal palo, tal astilla, ¿va? No, hombre, es que es increíble esto. No, definitivamente que hoy creo que estoy pasadito, ¿verdad que sí? Es que he tenido unos días maravillosos, en el cual yo analizo, pienso, razono, medito y cuantas cosas más. Pero así es la vida. Levítico, vamos a ver dónde dice. Ahí está, ya lo tenemos de nuevo. Que Números capítulo 18, versículo 17 me indica. Dice así: mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar. O sea que Jehová le gusta la sangre. ¿Y qué más le gusta a Jehová? Y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿Qué es lo que le encanta a Jehová? Que la gente mate, porque a él le gusta mucho la sangre. Dice la grosura de los intestinos, o sea, la grasa. Dice que lo ponen a quemar y ese es olor fragante a Jehová. Esa es la comida de ese Dios. Se dan cuenta que es totalmente a la comida de los hombres. Pero entonces, ¿por qué ahora todos los hombres? Ustedes no han visto que hay gente que dice, pero me da mi pedacito de pepita, dicen cuando van a la carnicería. ¿Y qué es eso de mi pedacito de pepita? O sea, mi pedacito de grasa, pues. Eso que le encanta a Jehová, ahora le encanta a ustedes. O me van a decir que estoy equivocado, va. ¿Por qué? Porque me dicen que yo estoy equivocado cuando yo les estoy enseñando lo que dice su Biblia. Dice, pero no solo ahí, escuchen. Dice, a cambio de que usted mate, a cambio de que usted le entrega sangre, escuchen. ¿Y cuál es la comida suya según Jehová? La carne. ¿Se dan cuenta? Que Jehová ahora estaba haciendo un negocio con el hombre. Dame la sangre, dame la grosura, esa es mía. ¿Y qué hay para mí, Jehová? Comete la carne. Escucha, pues, escucha. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son. ¿Qué significa eso? O sea que es para Satanás, pues, santificado, Satán. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar. ¿Ya se imaginan ustedes el templo de Jerusalén? Ese templo de Jerusalén era prácticamente un lugar que apestaba a sangre. Por esa razón Jesús dijo, donde se amontonan los buitres. ¿Y qué comen los buitres? Carne. ¿Y en dónde es que les dan carne cada vez que van al culto? ¿En dónde es que les dan carne? ¿En dónde? ¿En dónde es que comen el cuerpo de Cristo? Pues en la iglesia. Ahí en la iglesia les enseñaron a comer el cuerpo de Cristo, a beber la sangre de Cristo. Y luego dicen, es que los borrachos no entran en el reino de los cielos. ¿Y qué fuiste a comer?
la carne de Cristo. ¿Y qué fuiste a beber? El vino, que es la sangre de Cristo. En otras palabras, te están diciendo que ese Dios ve la sangre como que fuese vino. Por esa razón dice, la sangre de ellos rociarás sobre el altar. Por eso se dice que es santo, porque es para Satanás. Y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya. Así dice. Por esa razón la gente ahora come carne. Se volvió carnívoro. Porque este Dios le cambió su alimento. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están comiendo ahora? ¿Carne? ¿Y esa carne tiene vida o está muerta? Pues ustedes lo queman y está muerto. Y ese alimento muerto, ¿con eso piensan vivir 1000 años? Pues imposible. Ahora bien, ¿por qué Jehová es el diablo? Ahora escuchen, pues, escuchen. ¿Por qué Jehová es el diablo? Precisamente porque estamos en Dios habla hoy. Si usted no tiene ese libro, usted no lo tiene que comprar. Descárguelo totalmente gratis y aprenda gratuitamente. Dios habla hoy, libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 23. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Y la sufren los que son del diablo. Pero la Biblia católica dice algo que me llamó la atención. Por esa razón mucha gente dice, Francisco, ¿y usted qué hace? Pues yo trabajo para ustedes. Es lo único que me gusta hacer. Trabajar para ustedes. Porque para mí ustedes valen mucho más que el dinero. Ustedes son lo más extraordinario que hay en el mundo. Realmente trabajar para ustedes es mucho mejor que trabajar buscando oro. Es mucho mejor que trabajar buscando plata. Ustedes, la vida de ustedes es tan cara, tan cara. Por esa razón, lo mejor no se puede pagar. La única manera de que usted lo puede recibir es gratis. Por esa razón, en Visión Celestial no hay ofrenda, no hay diezmo, no hay nada. Escuchen, Biblia Católica Latinoamericana, Sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Pero Dios creó al hombre a imagen de lo que en él es invisible. Y no para que fuera un ser corruptible. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Ahora, ¿y quién es el diablo? Porque dice que la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. ¿No les parece a ustedes que lo mismo que hicimos con Mateo capítulo 19, versículo 4, donde Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces ya les comprobé que no fue Jehová. Porque en el Génesis capítulo 1, el mentado Jehová ni aparece. Y en el versículo, y en Génesis capítulo 5, nosotros encontramos confirmación del Génesis capítulo 1, pero no confirmación del Génesis 2. Entonces ya significa que tenemos dos testigos
de que la información que estamos leyendo es verdadera. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ahora nos dicen a nosotros en el libro de Sabiduría: la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Entonces ahora me urge, pero nos urge confirmar quién es el diablo. Porque dice que el diablo por envidia fue que introdujo la muerte en el mundo. Ahora sí vamos a regresar a nuestro hermoso texto de Mateo, donde estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pero no es allá arriba, allá no fue. Este bendito HWH nunca ha estado en el cielo. El que estuvo allá arriba se llama José, que le pusieron el anillo de Faraón en Egipto. Pero cuando los judíos se multiplicaron en Egipto, se volvieron un gran problema para los egipcios. En otras palabras, entonces, ahora el Faraón tenía problema con los judíos. Ya no hay lugar para ellos. Entonces los judíos, como ellos querían el trono del Faraón y no podían tenerlo, entonces necesariamente inventaron a la HWH. Entraron en conflicto en Egipto y en Egipto los echaron al desierto. Por esa razón, Faraón y Moisés, una lucha de poder. Cuando yo logro entender eso, entonces fueron lanzados. ¿Y qué significa que fueron lanzados? Fueron expulsados. ¿De dónde? ¿Del cielo? No. Porque se le conoce cielo a la jerarquía, a la parte más alta de un poder. Por esa razón, todas las guerras, está el líder religioso implícito con el gobierno. El líder religioso dice que jamás va a ir a la guerra, porque él es el que da la plata. Por esa razón, cuando termina la guerra, los líderes religiosos son más ricos y la gente más pobre. Porque cuando hay una batalla, significa que hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que hay ahora en Israel con Gaza? Levantar el tercer templo de Jerusalén. ¿Y qué van a ganar al levantar el tercer templo de Jerusalén? Que todos los pueblos que adoran al diablo, que adoran a Jehová, que piensan que es Dios, todos van a llevar dinero. ¿Cuál es el fin? Dinero. Ese es el fin de levantar el tercer templo de Jerusalén. Seguir engañando a los hombres. Pero dice que ellos no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el trono de Egipto. Y fue lanzado fuera el Dios de Israel. O sea,
Fue lanzado significa vayan, pues vayan a conquistar el mundo. De eso se trata. Por eso es de que ellos en Egipto, ellos no, los judíos no van a tocar Egipto. ¿Y por qué no? ¿Por qué creen ustedes de que Israel no se va a meter en conflicto con Egipto? Porque de ahí fue que salió este engaño. De ahí que fue lanzado. De ahí lanzaron a ese Dios a todo el mundo, diciendo que este Dios hizo prodigios en Egipto. Hizo maravillas en Egipto. Lo que a ustedes nunca les van a decir, que a esos prodigios y a esas maravillas que ellos dicen que son maldades, son iniquidades. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el trono de Faraón. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado. Arrojado para abajo, no. Por eso en otra versión dice fue lanzado. ¿Y por qué a la tierra? Porque ustedes son la tierra. En otras palabras, analicen, piensen en este momento. Cuando Jehová formó, no significa que lo creó. Jehová nunca creó, Jehová formó. ¿Y cuál es la diferencia entre formar y crear? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ustedes, si tienen inteligencia, hay hombres aquí que fueron a prestar servicio militar. Para que se haya convertido ese hombre tan bueno en un asesino, ¿qué fue lo que hicieron con él? Lo formaron militarmente. Hay un hombre que es muy inocente. Nunca hizo mal a nadie. Pero vino el cartel de Medellín o vino el cartel de Sinaloa, lo reclutó, lo entrenó, o sea que lo formó. Y ese hombre hoy es un asesino. Entonces, cuando hablamos de Jehová, necesariamente tenemos que entender que hablar de que formó a Adán no es que él lo haya creado, sino que lo formó al carácter, al juicio, a la manera de él. Entonces yo necesito confirmar si es cierto, porque de acuerdo al libro de Sabiduría, dice que el diablo tuvo envidia del hombre. Pero ¿qué es lo que le está envidiando al hombre? ¿Cuál es la envidia del diablo al hombre? Entonces, yo necesito entender por qué el diablo tiene envidia al hombre. ¿Qué le está envidiando al hombre? ¿Qué tiene el hombre que no tiene el diablo? ¿Qué creen ustedes que envidian del hombre?